Bienvenidos sean todos nuevamente. Vamos a dar continuación con estos talleres de Entendiendo la Profecía Bíblica. Bienvenidos sean, los saluda nuevamente su amigo y hermano Gabriel López Muñoz y vamos a empezar con la clase 7, la batalla de Armagedón. Creo que es la clase más esperada por todos. Sería bueno si fuéramos a leer Zacarías 8 y 12 antes de ver el video. Usted puede pausarlo en este momento e ir y leer Zacarías 8 y Zacarías 12. Ya sabe, como siempre, puede contactarnos en www.labiblia.com y por email en estudiosbiblicosmexico@gmail.com. Esta es la última clase en una serie de 7 clases, cada una formando la base para el siguiente. Los anteriores siendo el plan maestro de Dios, las profecías, el fundamento en toda la profecía, el milagro de Israel, la profecía de las bestias de Daniel, la profecía de los olivos, Jesucristo en el Apocalipsis y la de hoy, la batalla de Armagedón. Los temas de esta clase serán el regreso de Jesucristo, la batalla del Armagedón, Jesús comienza su gobierno con los santos y la conclusión. La línea de tiempo demuestra que si bien hemos estado hablando de periodos hace mucho tiempo, esta clase se centra en el presente y el futuro cercano. Vamos a echar un vistazo en retrospectiva al Apocalipsis. ¿Hay una perspectiva más emocionante para este mundo? Imagine la alegría de ver la tierra gobernada como Dios lo prometió. Imagina la alegría de ser redimido por Jesucristo al recibir la inmortalidad, al vivir y reinar con Él, gobernando las naciones en justicia y llegar a ser uno con Jesús y su Padre. Como hemos visto en la clase de la semana pasada, el mensaje de Apocalipsis es de gran esperanza para los creyentes. Jesús es el centro de la historia y por gracia se nos da la oportunidad de gobernar juntamente con Él. Ahora volveremos nuestros pensamientos a la batalla de Armagedón. Mientras hacemos esto, traigamos a la mente todo lo que hemos aprendido sobre el plan maestro de Dios, las promesas y las profecías anteriores. Antes de hablar sobre los eventos en los últimos días, tal vez sería útil para nuestra generación saber dónde estamos en el Apocalipsis, en qué punto estamos ahora y qué aún no ha sucedido. Bueno, la respuesta es que estamos justo al final de los días de los reinos de los hombres. Si tuviéramos que poner una estaca en el suelo y decir dónde le parece que estamos ahora, podría ser Apocalipsis 16, versículos 12 al 14. Esto habla de que se vierte la penúltima copa. Es importante tener en cuenta que la abertura para el rey del norte debe ser creada para que pueda ingresar a la tierra. Además, están los 3 espíritus de ranas que salen de todas las naciones desde la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué podría ser eso? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 12 al 14. La limpieza del Éufrates puede haberse realizado cuando el general Allenby de Gran Bretaña conquistó a los turcos otomanos en 1917 y preparó la tierra para el regreso de los judíos.
También abrió el camino para que el rey del norte bajara libremente a Jerusalén, que había sido controlada por los turcos otomanos. Ahora estaba bajo control británico y pronto los judíos comenzaron a regresar a la tierra, aunque no en cantidades significativas. Se cumplió en 1917 cuando Allenby derrotó a los turcos y liberó a Jerusalén del control otomano. Había sido el poder del Éufrates. La Primera Guerra Mundial provocó la liberación de la tierra de los otomanos. La Segunda Guerra Mundial liberó a Israel para regresar a la tierra, pero las ranas son diferentes. Se puede encontrar una pista al mirar la plaga de las ranas en Egipto durante la época de Moisés. Cuando ocurrió esta plaga, las ranas salieron del río Nilo y literalmente fueron a todas partes, a sus ollas, sus amasadoras, hornos, incluso hasta sus camas. Era completamente invasivo y no había escapatoria de la invasión de estas ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo dejas ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las recámaras donde duermes y donde está tu cama, y en las casas de tus siervos y de tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Esto nos dice en Éxodo 8, versículos del 1 al 4. La lección aquí es invasión completa. El fracaso derramado era sobre un espíritu que cubriría la tierra y sería como ranas. Pero, ¿cuál es la conexión con las ranas y los últimos días? Quiero decir, no esperamos que las ranas literalmente nos invadan. La respuesta se encuentra en la historia. En el momento en que el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, Francia era en gran medida un área no civilizada. Sin embargo, el rey de los franceses llegó al poder y, como se puede ver en este tapiz, el escudo de armas era la rana. Aquí hay una interpretación artística de la cual fue el escudo de armas inicial para los franceses. Para nuestros propósitos, lo que Francia más tarde defendería es la gran iluminación, entre comillas. Es una palabra clave para el humanismo. Se centró en la libertad de igualdad y la fraternidad y se enfocó en el razonamiento humano para todas las decisiones y juicios morales. El periodo de la era de la iluminación, de la era moderna, de la filosofía, corresponde aproximadamente al siglo XVIII. En términos generales, la iluminación fue un movimiento intelectual desarrollado principalmente en Francia, Gran Bretaña y Alemania, que abogó por la libertad, la democracia y la razón como los valores principales de la sociedad. La razón fue el principal impulsor de esta nueva forma de humanismo. Los productos de la era fueron las revoluciones francesas y estadounidense y otras, donde la nueva era de razón condujo a derrocar lo que se veía como gobiernos opresores. Lo que vemos a nuestro alrededor hoy es el humanismo en un nuevo nivel, aunque lanzado mucho antes. Se centra en la libertad de hacer lo que uno quiere, la igualdad para todos y una fraternidad general para los hombres. Muchas de sus manifestaciones son positivas, pero fundamentalmente deja a Dios completamente fuera de la ecuación y es invasivo, como la plaga de las ranas. Se nos transmite en nuestros televisores e internet, se enseña en nuestras escuelas y se ha convertido en el estándar de comportamiento y pensamiento para nuestra generación actual. El siguiente versículo es una advertencia.
Puedes recordar que esto es exactamente el tiempo del que habla Jesús en la profecía de los olivos. Se trata de una época de letargo, impiedad y puede seducirnos si no tenemos cuidado. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. La misma advertencia que escuchamos de Jesús sobre el mundo de los últimos días. Entonces, ¿significa esto que los creyentes estamos en contra de los derechos humanos? No, en ninguna manera. Estamos muy agradecidos por las libertades y derechos que se nos han otorgado en este país. Lo que significa es que debemos ser responsables de nuestro propio pensamiento y asegurarnos de que esté alineado con Dios y no con el hombre. Servimos a Dios primero. Necesitamos ver para asegurarnos de que los mensajes del mundo de hoy no se introduzcan en nuestros hogares y nuestros pensamientos. Los creyentes siguen los principios bíblicos y son la verdadera iluminación. Así que ahora pasemos a la batalla de Armagedón. Es la fuente de películas de Hollywood, videojuegos y cuentos. Cuando se usa la palabra Armagedón, lleva a la mayoría de las personas a una visión de un evento final cataclísmico. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Antes de continuar, vea si usted puede usar lo que ya ha aprendido para determinar lo que no es el Armagedón. Probemos estas opciones. Punto número 1. Un holocausto nuclear que destruye toda la Tierra. Los desastres naturales, meteoritos, inundaciones, terremotos, destruyen toda la vida. La hambruna y la peste matan a la mayoría de la humanidad. El Armagedón es una batalla mundial. Nuestras clases anteriores han demostrado que la Tierra debe continuar, que Dios tiene un plan para la Tierra que es eterno y para que los hombres lo habiten. Las preocupaciones de aniquilación total no tienen fundamento en lo que sabemos sobre las Escrituras. ¿Es el Armagedón un conflicto mundial que involucra a todas las personas? Eso es lo que exploraremos en los próximos minutos. Curiosamente, la palabra Armagedón solo aparece una vez en la escritura y se encuentra inmediatamente después de los versículos que estábamos viendo cuando estábamos hablando de dónde estamos en la línea del tiempo de Apocalipsis. Implica que se vierta la séptima y última copa. Esta será el principio del fin de los reinos de los hombres y hecho está. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Apocalipsis 16, versículos 15 al 17. Armagedón es en realidad una contracción de tres palabras. Arma, un montón de gavillas. Gai, valle. Y don, juicio. Un montón de gavillas en el valle del juicio. Eso es en realidad lo que querría decir Armagedón. Entonces, ¿dónde más habla la escritura del juicio de Dios y las gavillas? El primero se encuentra en Daniel 2, cuando vemos el final de la imagen metálica que representa los reinos de los hombres, la roca a Jesucristo, la golpea y se cae el poder como el trigo en la era, la paja es arrastrada por el viento. Aquí tenemos el advenimiento de Jesucristo y la era, entre comillas, utilizada juntos, que también es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, versículo 35.
La referencia principal se encuentra en Joel, capítulo 3. Aquí el lugar de la reunión de las naciones está en el valle de Josafat. Josafat fue uno de los mejores reyes del reino de Judá y su nombre significa Dios ha juzgado. Y Joel 3, 1 al 2 nos dice, porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, o sea, Dios ha juzgado. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel profetiza sobre una gran batalla que será el juicio en el valle de la decisión. Tenga en cuenta también que el sol, la luna y las estrellas se han oscurecido. Quizás recuerde que en la profecía de los olivos, el sol, la luna y las estrellas, todos eran símbolos de Israel. Sin embargo, esa misma apariencia de la nación, que era una señal de la venida de Jesús, ahora se ha extinguido. Tendremos que entender esto más completamente y volveremos a ello en breve. Joel 3, versículos del 9 al 16 nos dicen, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué deberíamos saber de los símbolos bíblicos sobre el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas? Versículo 15. Compárese con la profecía de los olivos. Signos de Israel. ¿Contra quién es la batalla? Versículo 9 y 16. Israel, nota específica sobre Sión. ¿Quién peleará contra los gentiles? En el versículo 11, el Señor. Así que vamos a clarificar algunos de estos puntos. Israel se oscurecerá, por lo que debe sucederles algo terrible antes del regreso de Jesús y la batalla de Armagedón. En segundo lugar, los que están en la batalla se llaman paganos o gentiles y no se nos da su identidad aquí, pero lo haremos ver eso en breve. Tercero, la batalla no será entre el ejército invasor y los judíos, sino más bien contra Jesucristo y sus ángeles. No podemos tomarnos el tiempo ahora, pero puede recordar a partir de la clase 4 que habrá una confederación que vendrá contra Israel en los últimos días. El invasor será anfitrión, Gog, identificado como Rusia, Turquía, Irán, Etiopía y Libia. Serán completamente exitosos e invadirán la nación. Mantengan ese pensamiento por un momento. Resumen profético. El pueblo judío regresará a su tierra. Rusia será una potencia militar mundial. Irán, Libia, Sudán y Etiopía serán aliados de Rusia. Europa, excepto Reino Unido y Grecia, se aliará con Rusia y por implicación el pacto de la OTAN será irrelevante. Turquía se convertirá en un aliado de Rusia. Estados Unidos, Reino Unido y algunas otras naciones colocarán fuerzas militares en la península arábiga. El líder ruso tendrá control sobre Ucrania, Georgia y Armenia. Rusia y sus aliados invadirán la tierra de Israel.
Israel estará en paz justo antes de esta invasión, lo que implica algún tipo de acuerdo de paz en el Medio Oriente. Ezequiel 38, versículos del 1 al 6 nos dicen: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo a todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. En un momento veremos la carnicería asociada con este ataque. Hoy es quizás difícil imaginar que Rusia y sus socios puedan entrar a Israel, a invadirlo y matar a sus habitantes sin una fuerte respuesta del Occidente. Entonces, ¿quién es Gog? El Gog debe ser de la tierra de Magog. Ezequiel 38, versículo 2 lo dice. Esto implica que tiene que nacer en el territorio de Rusia. Gog es el líder no solo de Magog, sino también de Rusia, Mesec y Tubal. Ezequiel 38, versículo 3 y 39, versículo 1. Esto implica que él es el líder supremo de Rusia, Ucrania, Armenia y Georgia. Gog es comandante en jefe de una confederación de ejércitos. Esto está implícito en las frases todo tu ejército y toda tu multitud que se ha reunido a ti. Lo dijo en Ezequiel 38, versículos 4 y 7. Gog debe ser su guarda para todas las naciones aliadas con él. Ezequiel 38, versículo 7. Esto implica que el Gog probablemente asumirá un papel protector para las naciones que lo rodean en un sentido benigno. Estamos viendo en esta diapositiva las alianzas formadas hoy en día. Irán con Rouhani, Putin con Rusia y Erdogan con Turquía. La guerra en Siria está uniendo a Turquía y Rusia ya. Aquí en esta noticia, el líder de Turquía, Erdogan, llama a Putin para ayudar cuando Assad tiene sus tropas rodeadas en la frontera con Turquía y Siria. Las alianzas con Europa también están formándose. El presidente francés Emmanuel Macron, en la reunión del Grupo de los 7 de agosto del 2019, expulsar a Rusia de Europa es un profundo error estratégico. El continente europeo nunca será estable, nunca será seguro si no pacificamos y aclaramos nuestras relaciones con Rusia. Aún hay más alianza con Estados Unidos. El presidente Donald Trump en la reunión del Grupo de los 7 de agosto de 2019. Solía ser el Grupo de los 8 porque Rusia estaba en él, dijo Trump en respuesta a una pregunta. Ahora, Rusia no está en eso. Ahora amo a nuestro país. He sido la peor pesadilla de Rusia. Pero dicho esto, Rusia debería estar en esta reunión. ¿Por qué estamos teniendo una reunión sin que Rusia esté en la reunión? Echaron a Rusia. Deberían permitir que Rusia regrese. Deberían tener a Rusia en la mesa de negociaciones. La revista The Time de Estados Unidos publicó la gráfica a la izquierda para mostrar una Europa unida. Compare con la imagen de Apocalipsis a la derecha. Apocalipsis 17, versículos 3 al 6 nos dice: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio.
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. He aquí en Ezequiel 38 vemos que el occidente es impotente contra Rusia y en cambio parece desprevenido e impotente, tratando tal vez de negociar mientras la Confederación Rusa se avanza sobre Israel y contra Egipto. Y en Ezequiel 38 nos dice en versículos 10 al 13. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Shiva y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Entonces, ¿quiénes son los comerciantes de Tarsis y los jóvenes leones, así como Sabá y Dedán? Tarsis tiene raíces que se remontan siglos atrás a las grandes potencias comerciales de Europa. Se cree que los comerciantes de Tarsis y los leones jóvenes son referencias a las potencias occidentales, que tal vez lo sabríamos ahora como Gran Bretaña y sus ex colonias. Los leones jóvenes se utilizaron para el reclutamiento en la Primera Guerra Mundial y se referían específicamente a India, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El león ha sido un símbolo de poder de Gran Bretaña durante siglos e incluso en Trafalgar Square en Londres, las estatuas del león representan las principales colonias de la comunidad británica. O tal vez los comerciantes de Tarsis son representantes de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, o una versión reducida. Sabá y Dedán son nombres antiguos de pueblos de lo que ahora se conoce como Jordania y Arabia Saudita. Estos no están en la liga con Rusia, pero estarán alineándose con los intereses occidentales. En la lucha contra ISIS, los aviones de combate jordanos y sauditas se unieron a Occidente en bombardeos contra ISIS. The Guardian, 23 de septiembre del 2014. Una declaración del Pentágono dijo que los 14 ataques contra objetivos de ISIS se llevaron a cabo con Bahrein, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Jordán confirmó que su fuerza aérea había destruido una serie de objetivos que pertenecen a algunos grupos terroristas que intentaron cometer actos terroristas dentro de Jordania, sin hacer referencia explícita a Siria. Es interesante notar que el asesinato de Jamal Khashoggi hubo una gran protesta contra Arabia Saudita y su príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Se presionó a Washington para que investigara esto y tratara adecuadamente con los sauditas, quienes supuestamente mataron a Khashoggi en su propio consulado. El presidente Trump no dio marcha atrás en su apoyo al príncipe heredero. Cuando se le preguntó al presidente Trump sobre esto, él evitó responder la pregunta y en cambio declaró que tenemos intereses en Arabia Saudita y que son un aliado excelente. Potencialmente, esto podría haber sido un golpe devastador para las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Entonces, volvamos a la profecía de Ezequiel, donde nos presentan a Gog y la Confederación. Entran en la Tierra Santa desde el norte, que según nos dijeron en Daniel era de donde vendría el rey del norte.
Esta es la manifestación final del rey de semblante feroz. Y Ezequiel 38, versículos 14 al 16 nos dicen: Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo de Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Y el ataque contra Israel. Cuando Rusia y el anfitrión de Gog hagan un movimiento para invadir Israel, los de Sabá, de Dan y los comerciantes de Tarsis estarán en modo reactivo. Es probable que suceda extremadamente rápido. Podríamos preguntarnos hoy cómo esto no irrumpiría inmediatamente en la Tercera Guerra Mundial. Pero la profecía nos dice que no habrá un Salvador para Israel que no sea Jesucristo, quien ha regresado a la tierra. Los comerciantes de Tarsis, los leones jóvenes, y Sabá y Dedán no detendrán la invasión. No podemos saber por qué este es el caso hoy, pero las potencias occidentales se verán reducidas a un papel de negociación en lugar de acudir directamente en ayuda de Israel. Israel no encontrará ningún amigo o aliado para salvarlos cuando han renunciado a toda esperanza. Es exactamente cuando Jesús los salvará. Lo que hemos visto en los últimos 15 a 20 años es una inversión completa de Rusia para convertirse en una potencia fuerte y militante activa en todo el mundo. Rusia ha invadido y ocupado Georgia y Crimea, y Occidente solo podría usar sanciones económicas desde septiembre del 2015. Las noticias han publicado el crecimiento de poder de Rusia. La revista Newsweek en julio del 2019, Rusia ofrece apoyo a Irak, Siria y Líbano durante la tensión entre Irán e Israel. Rusia se posiciona a sí mismo en medio del conflicto de Israel y Palestina. ¿Y por qué Rusia tendría interés en Israel? Vamos a ver esto ahorita. Israel es una tierra del tamaño de Colima, más o menos. Primero, está estratégicamente ubicado en la confluencia de Europa, Medio Oriente y África, y hemos visto cómo Rusia desea el control del Mediterráneo. En segundo lugar, los confederados de Rusia, como Irán, se han opuesto durante mucho tiempo a Israel y han prometido destruirlo. Pero quizás lo más importante, Israel ha realizado recientemente grandes descubrimientos de gas natural en sus costas que representan un gran valor. La revista Financial Times informó sobre estos importantes descubrimientos de gas natural que se llamaron los campos de Tamar y Leviatán. Los dos campos, junto con una serie de descubrimientos más pequeños, cubrirán la demanda interna de gas de Israel durante al menos los próximos 25 años y aún dejarán a la venta en el extranjero cientos de miles de millones de pies cúbicos. Se pronostica que el tema del gobierno de los campos de gas solo alcanzará al menos 140,000 millones en las próximas 3 décadas. Una suma asombrosa para una economía relativamente pequeña como la de Israel. Los expertos están convencidos de que Tamar y Leviatán no serán los últimos grandes descubrimientos israelíes. Señalan el Servicio Geológico de Estados Unidos, que estima que el área submarina que se extiende desde Egipto hasta el norte, hasta Turquía, también conocida como la Cuenca Levantina, contiene más de 120 billones de pies cúbicos de gas natural. Las aguas israelíes representan alrededor de 40% del total.
Si estas estimaciones se confirman a través de descubrimientos en los próximos años, las reservas de gas natural de Israel se contarían entre las 25 más grandes del mundo, a la par con las reservas grabadas de Libia y por delante de las de India y los Países Bajos. Aquí hay una información muy interesante, más allá del enorme valor de estas reservas. Eso fue que los campos de gas en alta mar se extienden hasta Egipto. Esto puede ayudar a explicar por qué Gog baja a Egipto después de la destrucción de Israel. Y sigue el Financial Times diciendo, una cuestión final y quizás la más conmovedora de todas las preguntas que enfrentan los responsables políticos israelíes es cómo los descubrimientos afectan la posición del país en la región. A algunos les preocupa que campos como Leviatán se conviertan en un punto focal para las tensiones y tal vez incluso en un objetivo para los muchos enemigos de Israel. Otros esperan que el gas sirva como una fuerza para el bien y ayude a Israel a construir puentes económicos y políticos hacia sus vecinos, algunos de los cuales siguen tan hambrientos de energía como lo estuvo Israel hace poco tiempo. Si bien los campos de gas en alta mar representan un enorme potencial económico, los israelíes también temen que esto pueda convertirse en un objetivo de enemigos. Esto puede ser profético. Quizás es por eso que Gog centra su atención e invasiones tanto en Israel como en Egipto. La invasión de Dios será lamentablemente muy exitosa. En Zacarías 12 se nos dice que 2/3 de la población serán asesinados. Zacarías 12, versículos 8 y 9 nos dicen, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Esta diapositiva captura el impacto de la invasión de Gog. Cerca de 6 millones serán asesinados y solo un remanente, menos de 3 millones, quedarán. Este remanente restante será el grupo que Jesús salvará cuando aparezca. Se volverán a Dios y aceptarán a Jesús como su Mesías. Después, la invasión de Israel, Gog procede a invadir Egipto en alianza con los etíopes y libios. El anfitrión ruso se mueve rápida y exitosamente a través de Israel. Casi 6 millones de judíos son asesinados durante la invasión. Después de completar la invasión y ocupación, Rusia se muda a Egipto para conquistar a ese país. Ustedes pueden pausar el video para examinar estos textos por sí mismos. ¿Cuál es la secuencia de eventos más probable que desaten guerras que conduzcan al Armagedón? Rusia hace su movimiento contra Turquía y Egipto, Israel. Rusia invade a Jerusalén. Rusia deporta a los líderes a Egipto. Los judíos desesperados rezan por la liberación. Cristo y los santos entran a Egipto y salvan a la gente. Cristo y sus santos descienden sobre Jerusalén. Primer encuentro en Bosra. Informe de derrota enfurecen a Rusia. La ira de Cristo desatada sobre las fuerzas rusas. Los judíos aceptan a su Mesías y se arrepienten. Dios está con Judá. Fuerzas naturales ejercidas. Las fuerzas rusas se enfrentan entre sí. 5/6 partes del ejército ruso aniquilado. Tomará 7 meses enterrar a los muertos. Es importante que vaya a estas citas que he citado, porque estas son las que describen más minuciosamente cómo se va a dar esta invasión. Por favor, no deje de hacerlo. Mientras la invasión procede a Egipto, Israel yace desolado. Es probable que 6 millones han sido asesinados. En este punto, que varias de las naciones árabes que rodean a Israel se muden a Jerusalén para tomar el control y oprimir aún más al pueblo judío.
Es en este momento profundamente bajo en el que creemos que Jesús regresa a Israel para comenzar la liberación. Esta notable aparición de Jesús cambia los corazones del pueblo judío. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, versículos del 1 al 4 nos dicen esto. Y en Egipto se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Nos dice esto Daniel 11, versículos del 43 al 45. Se nos dice que Gog, que ha dirigido su atención a Egipto, volverá a la tierra. Esto es lo que creemos conducirá al Armagedón, para ingresar a Israel como armada, que probablemente será el método que usa cuando salga de Egipto. Solo hay realmente un puerto adecuado para desembarcar y desplegar tropas. Es Haifa, que posee un puerto grande y efectivo. Las tropas que regresan a la tierra seguirán el camino a Jerusalén que sigue a lo largo de las montañas israelíes. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Lo dice Ezequiel 39, versículo 2. Este camino desde Haifa a Jerusalén debe atravesar el valle de Jezreel. Recuérdelo de la profecía de Joel. Una vez que hayan atravesado el valle de Jezreel, llevarían a el valle de Josafat o valle de Kidrón. De allí pasarían directamente hacia Jerusalén, pero nunca llegarán a Jerusalén. Es aquí contra las montañas de Israel donde Gog se encuentra con su destrucción. La batalla no será entre Gog e Israel, sino Jesús y los ángeles lucharán y destruirán completamente a Gog. La devastación y la victoria serán tan completas que llevará 7 meses enterrar por completo a los muertos de Gog. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Lo dice Ezequiel 39 del 1 al 6. Ahora, Israel conoce a Dios y reconoce a Jesús como su Mesías. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre.
y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaren en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor, en Ezequiel 39, 23 al 29. Otras consideraciones. Está claro que los vecinos árabes poseerán la ciudad de Jerusalén cuando Israel haya sido conquistado. Jesús entra a Jerusalén desde Edom, Bosra. Su aparición en Israel le da esperanza a un pueblo remanente, aplastado. Israel finalmente acepta a Jesús como su Mesías. Jesús comienza su reinado desde el trono de David de Jerusalén. No tendremos tiempo para seguir con cada uno de estos puntos, pero cada uno de ellos es una historia que contribuye a la imagen general. El punto más importante aquí es que Jesús ahora ha regresado a la tierra. ¿Cómo será el reino de Dios? Es más allá de todo lo que hemos experimentado. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Isaías 64, versículo 4. Lo primero que Jesús hará cuando regrese es resucitar a los muertos en Cristo. Entonces se enfrentarán al juicio de Jesucristo y los santos vivos serán transformados. Se reunirán con los resucitados para recibir a Jesús. Como el apóstol Pablo dejó en claro, la resurrección de los muertos ocurriría al regreso de Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 20 al 23. La resurrección es la esperanza de todos los que han muerto en Cristo. No todos serán resucitados, solo aquellos que estén escritos en el libro de la vida. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo dice Daniel 12, versículos 1 al 2. Jesús no solo juzgará a los muertos que resucitó, sino también a los vivos que son responsables ante él. Te encarezco pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nos dice 2 de Timoteo 4, versículo 1. Aunque sabemos que ninguna persona ganará la vida eterna por las obras, Jesús nos juzgará según lo que hicimos con nuestras oportunidades de servir. Su juicio será justo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1, 8 al 10. El proceso. Cristo regresa y resucita a los muertos en Cristo y a los que viven en Cristo serán transformados. No todos serán resucitados, sino solo algunos, aquellos que fueron obedientes a su llamado. Estos serán con él. Los resucitados comparecerán ante el tribunal de Cristo, algunos para la destrucción, algunos para la vida eterna.
Los que reciben el don de la inmortalidad ahora se dedican a su trabajo como reyes y sacerdotes sobre las naciones mortales restantes durante 1000 años. Entonces, estamos viendo una gran alineación con las profecías de Daniel, Ezequiel y Joel, los evangelios y el Apocalipsis. Todo se está uniendo para lograr el plan maestro de Dios. En resumen, las profecías de los últimos días se están cumpliendo. Israel está en la tierra y bajo amenaza tremenda. La caída de las naciones que actualmente la protegen, el fortalecimiento de las naciones musulmanas, la alineación de las naciones que Ezequiel profetizó y la invasión a Israel. La decadencia moral continúa. Jesucristo volverá pronto. Para aquellos que creen, esto no es un momento para temer o estar ansiosos. Pronto el plan de Dios estará finalizado y Jesús volverá a la tierra. Si lo estamos sirviendo ahora y desarrollando la fe de Jesús en nuestras vidas, podemos tener la confianza de que la nueva era será mayor que cualquier cosa que hayamos experimentado. Será la vida como Dios pretendió para nosotros. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Lo dice 2 de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. Algunas reflexiones finales. Volvemos al propósito declarado de esta serie de clases. Esperamos que esté de acuerdo en que cumplimos estos objetivos. Vivimos en tiempos peligrosos y emocionantes. Necesitamos saber con precisión lo que las escrituras nos dicen sobre el futuro. Muchas ideas falsas populares sobre la profecía bíblica están siendo comunicadas por religiones falsas. Los cristadelfianos o hermanos en Cristo quieren que veas por ti mismo cuál es el plan de Dios y cómo está provocando cambios en el mundo, que todos estemos listos cuando Jesús regrese. ¿Y tú qué sacas de esto? Por la gracia de Dios, vivir para siempre, tener un papel de liderazgo en el reino venidero como rey o sacerdote, formar parte de corregir a todos los males de este mundo, los dilemas que el hombre es incapaz de resolver, ser uno con Dios y darle gloria, experimentar la vida como fue divinamente diseñada, sin pecado, dolor, tristeza, ansiedad, etcétera, etcétera. Estamos haciendo esta serie para darle el mejor regalo que podemos, que es invitarlo a ser parte del reino de Dios que viene pronto. Es posible que ya sea un creyente, y de ser así, esperamos que esta serie lo prepare aún más para los eventos que seguramente se llevarán a cabo. ¿Qué es lo que sigue entonces? Volver a lo básico, pedir un estudio de Génesis por correo electrónico, que es estudiosbiblicosmexico@gmail.com. Inscribirse en un curso introductorio de estudios bíblicos en línea con un tutor en www.labiblia.com. Desarrollar una base para entender toda la Biblia y aprender algunos de los símbolos utilizados en las Escrituras. Y ofrecemos asistencia en estudiar siempre sin costo. Gracias de todo corazón a todos los que escuchan estas profecías. Sabemos por medio de la Escritura que van a recibir bendiciones. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes, no sin antes desearles bendiciones con abundancia de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que los ilumine en sus estudios bíblicos. Dios me los bendiga a todos. Se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. Hasta la próxima.